¿Qué tal, amigas y amigos de Canela Deportes? Qué gusto saludarles. Episodio especial de Fútbol Femilla, como siempre, junto a Ale Gutiérrez y junto a Aldo Gusa. Hoy tenemos al que, en mi opinión, es el mejor entrenador de la última temporada en el fútbol mexicano. Qué buena presentación, Diego Testas. Primo, ¿cómo andas? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, por tus palabras, primo. Sé que no son súper objetivas, así que te agradezco mucho el cumplido y la verdad que es un placer acompañarlos. Me gusta mucho su programa, el contenido que tienen, me divierto mucho, así que vamos a pasarla bien. No, muchas gracias por tu tiempo, Diego. Vamos a platicar un poco de tu trayectoria y también del último torneo histórico de Cruz Azul. Ale Gutiérrez, yo quiero escuchar tu opinión objetiva. A ver ahí qué nos tiene que decir Ale. No, hombre, no, bienvenido, Diego. Para nosotros es un placer tenerte aquí en nuestro programa. Yo la verdad, desde la temporada pasada, y no es por nada, pero están de testigos, yo tenía más bien me quedó ese pequeño coraje de que Cruz Azul no había calificado, pero tenía, digamos, esa esperanza de que en este torneo iba a ser así. La verdad es que has hecho un gran trabajo con Cruz Azul femenil. Y bueno, creo que también parte de nuestro programa es tenerte aquí y que nos puedas platicar un poquito, así es que bienvenido. Bueno, muchas gracias también por tus palabras, Ale. Sí, ese primer torneo nos faltó poquito, 3 puntitos nos Sí. dejaron fuera de la liguilla. Y bueno, un poco también el adaptarse a la liga, el preparar un equipo competitivo y bueno, en el segundo semestre pudimos cumplir ese objetivo y creo que con creces, así que nada, contentos de poder haber logrado esa campaña que hicimos. También está por acá el hombre de los datos. Aldo, ¿cómo andas? Todo bien, todo bien. Muchas gracias, Diego, por estar acá, por formar parte de este programa. La verdad es que para nosotros es un placer, es un honor. Me atrevo a decir que aunque la gente no lo vea así, la opinión de Testas fue objetiva. Eh, Creo que aquí todos coincidimos en que tu llegada ha sido quizá la llegada revelación del fútbol mexicano en cuanto a la liga femenil, sumado a lo de Pedro Martínez Loza por lo que ahora logra, ¿no? Con Tigres. Pero sin duda creo que viniste a revolucionar un equipo que lo necesitaba, que el proyecto nunca se veía claro y que evidentemente los resultados que has tenido en este año ya completo, pues hablan por sí solos. Entonces, de verdad es un placer tenerte acá y por la cercanía evidentemente que tienes con Rob, pues también agradecerle a él. Pero bueno, pues si les parece, hay que empezar a hablar de lo que nos compete, que De es lo que- por qué Diego Testas se queda en México. ¿Tú nos puedes decir por qué te quedas en México? Sí, claro. Bueno, primero porque siento como propio el proyecto en Cruz Azul Femenil. Me enamoré del club, de su afición. Obviamente es un país que conozco y yo soy mexicano, aunque no parezca. Viví muchos años en Uruguay, pero soy mexicano. Capaz que me escuchan hablar y no lo parece, pero sí. Y obviamente es un país en el que me siento muy cómodo y además nos quedamos con mucha ilusión de poder haber seguido en el campeonato pasado avanzando y la expectativa, el desafío para este año es enorme y en definitiva es lo que nos mueve a nosotros. Somos gente muy competitiva, que quiere seguir mejorando, que quiere seguir creciendo, que se plantea objetivos que son quizás difíciles, pero bueno, por eso nos quedamos y obviamente porque el club está conforme con nuestro trabajo y ve en nosotros ese proyecto a mediano y largo plazo del que se planteó con nuestra llegada. Y bueno, intentaremos cumplir esas expectativas. Te agradezco la comparación con Pedro, es un gran entrenador, tiene un palmarés muy importante y obviamente dirigía un equipo top de la liga y hizo que pudiera llegar a lograr lo que ha conseguido con Tigres. Independientemente de haber ganado, me parece que es un equipo que jugaba bien, que mejoró muchísimo con respecto al semestre pasado y obviamente también él tuvo una adaptación a la liga y a las jugadoras y lo pudo coronar en este semestre. Así que ser competitivos contra ese tipo de equipos que nos llevan muchísimos años de ventaja en cuanto a lo que es el fútbol femenil, bueno, nos deja muy contentos y con mucha esperanza de lo que vamos a enfrentar este próximo año. Diego, Y también, dale, dale, dale. no, tú, adelante.
No, solamente iba a decir que justo teníamos la idea de empezar, digamos, por el principio de tu carrera, Diego, pero si quieres, dale tú, Ale. Sí, justo iba a eso de decirle como yendo un poquito atrás, ¿no? En cuanto a la historia, a la película, en cuanto al fútbol femenil. Es justo eso, porque nosotros, o más bien la gente, tenemos entendido que tú empezaste en fuerzas básicas del fútbol varonil, que tuviste un acercamiento primero como entrenador en ese rubro y posteriormente ya fue que sale esta oportunidad de dirigir en el fútbol femenil. Entonces, tal vez ahí no sé si quisieras como contarnos un poquito de cómo fue ese cambio de pasar del fútbol varonil al femenil, cómo se da la oportunidad y sobre todo el reto que significa para ti el haberlo tomado. Sí, bueno, en realidad yo por ahora he trabajado más en el fútbol varonil que en el femenil. Empezó mi carrera como entrenador casi por el 2010 en Fuerzas Básicas, en un equipo que se llama Rampla Juniors en Uruguay. Y bueno, estuve un par de años ahí, después enseguida un entrenador que me había dirigido, empecé a formar parte de su staff técnico de un equipo de primera división en segunda. Y bueno, desde ahí hasta el 2009 que entré en Nacional Femenil, trabajé en el fútbol varonil, en equipos de la A, de la B, pero durante todo ese tiempo y ese proceso. En 2019, con otro cuerpo técnico que había trabajado en otro equipo profesional, eh, me lleva o me genera la propuesta de ir al femenil, a Nacional. Es un equipo muy grande en Uruguay, donde yo veía muchísimas posibilidades de crecimiento en el fútbol femenil también. Y bueno, no lo pensé mucho y acepté la propuesta y el desafío. En Uruguay la liga es amateur todavía, incluso en aquellos años era un poco más amateur de lo que es ahora va en procesos de profesionalizarse. Y bueno, el proyecto fue hacer profesional, si bien no desde el punto de vista de una retribución para las jugadoras, pero sí la disciplina, sí el club, y en eso nos abocamos. En el segundo año conseguimos el campeonato y después de ahí, bueno, tuvimos la posibilidad de ir a jugar la Copa Libertadores, de generar una competencia histórica para el fútbol, no solo para Nacional, sino para el fútbol femenil uruguayo, llegando a semifinales y quedando en cuarto puesto. Y bueno, estuve unos cuantos años más en Nacional. El año 2024, el último semestre, me fui para la U de Chile. Trabajé en la U de Chile ese semestre, llegamos a la final, clasificamos a la Libertadores, que era un poco el objetivo del club. Perdimos la final con Colo-Colo. Y si bien yo tenía una cláusula de renovación automática por determinados logros que nos conseguimos, me surge la posibilidad de poder venir a Cruz Azul. Yo a Iván Alonso lo conocí en Nacional, él estaba como manager deportivo en el club cuando yo trabajé en el femenil y él es un poco el que genera ese proceso de profesionalización en el fútbol femenil de Nacional y quiso realizar algo parecido a lo que hizo allá en Cruz Azul y creía que nosotros, yo junto al profe Javier Noble, éramos los indicados para llevar adelante este proyecto y bueno, no lo dudamos mucho, para nosotros la liga femenil MX está por encima de la chilena y de muchas ligas a nivel mundial, para mí está en un top 10 seguro y bueno, era un desafío enorme, un país que nos daba más visibilidad, un club muy grande como es Cruz Azul, si bien en el femenil todavía estaba lejos de lo que ha logrado en el varonil, bueno, sabíamos que tiene mucho potencial, entonces no lo dudamos mucho. Y además era una particularidad de que tenía los mismos colores que Nacional y que la U de Chile. Entonces, Y sí. es una Había que señal, tomarlo. tenemos que ir para adelante ahí. Y bueno, así fue como llegamos acá a la Liga MX. Y bueno, lo que pasó este año ya lo saben ustedes. Oye, Diego, mencionas una cantidad bárbara de recorrido, a pesar de que solo, digamos, en el ámbito femenino, solo tiene, bueno, Cruz Azul es tu tercer equipo. Correcto. Eh, Sin embargo, me di a la tarea de investigar un poco sobre tu trayectoria y noté varias particularidades que me llaman la atención y que me gustaría que platicaras porque, digamos, que tú argumentes o que tú digas el por qué suceden las cosas hace también que la afición y que la misma gente te conozca, ya no solo como el entrenador de Cruz Azul que ha logrado cosas buenas, sino el por qué y todo lo que hay detrás
de esto que estás consiguiendo. De entrada, me llama la atención, bueno, en Nacional llegas y lo haces campeón después de 9 años de no serlo, eres 2 veces campeón ahí, pero incluso mencionas que creo que es Javi Noble precisamente el que te invita a la rama femenina. Tú recibías estos comentarios como de ¿y por qué al femenino? O sea, como que te puedes estancar. Evidentemente viste un terreno fértil ahí que tomar. Y bueno, evidentemente te has hecho gran parte del desarrollo de tu carrera como DT del femenino. Pero hay varias cosas. Mencionas que incluso tuviste que cambiar tu lenguaje, que aprendiste a expresarte de otra manera. Me gustaría que detallaras un poco eso. También me gustaría que en múltiples entrevistas oí que dijiste, yo antes que ser un DT de fútbol masculino o femenino, soy DT. Pero quiero hacer una particularidad acá, porque si bien esto viene de ti y tú te sientes así, nosotros en reiteradas ocasiones hemos mencionado que el fútbol femenino necesita gente especializada. Y yo creo que en este tiempo en el que tú has dirigido a equipos femeninos, te has convertido en eso, más allá de que seas un DT de fútbol. Entonces, me gustaría saber cómo es que evoluciona este tema del lenguaje y la importancia de que a pesar de que te consideres un DT de fútbol, no importa el masculino o el femenino, hoy seas un ícono del fútbol femenino. Bueno, sí, un poco lo que voy por el principio. El fútbol femenil nos ha enseñado muchísimas cosas y lo primero es hablar más del deporte. En el varonil es mucho más sencillo de repente motivar a un equipo desde algo más coloquial, desde un lenguaje de repente no tan específico y quizás a veces eso funciona más allá del contenido táctico técnico que tiene los trabajos de un entrenador, la propuesta, el modelo, el sistema. Probablemente eso a veces hace que los equipos tengan un plus o rindan un poco más. En el femenil, obviamente, nosotros tuvimos que acondicionar la forma en que nos comunicábamos con las jugadoras, que es muy distinto al que nos comunicamos con los jugadores. En particular, yo siempre fui un entrenador muy cercano, tanto con el varonil como con el femenil, y uno de los inconvenientes que la gente me decía cuando pasé al femenil es, bueno, tené cuidado, no es lo mismo, pero para nosotros son personas, es el mismo deporte, lo vivimos con la misma pasión, lo desarrollamos con el mismo profesionalismo y intentamos que todo lo que hemos aprendido durante nuestra carrera, ya sea en el varonil y el femenil, volcárselo a la jugadora, pero siendo, como te decía, un cuerpo técnico muy cercano que esté pendiente permanentemente de la situación personal, de la parte humana de las jugadoras, porque en definitiva es lo que nos ayuda a que rindan de una mejor manera dentro del campo. Pero claramente me obligó a tener que, no solo para la hora de motivar, sino para expresarme, perfeccionar el conocimiento técnico-táctico, los términos. Entonces, de alguna manera nos obligó a crecer también como entrenadores y como modelo de trabajo lo tuvimos que adaptar a lo que era el fútbol femenil. Estás en lo correcto, yo me siento entrenador, director técnico, o sea, no me encasillo en el femenil o en el varonil. Me han preguntado en múltiples ocasiones si volvería al varonil. He tenido muchas ofertas del varonil estando trabajando en el femenil, sobre todo cuando estábamos en Nacional, dentro de Uruguay, equipos de primera, segunda división, pero como bien dice también, yo vi como un crecimiento increíble en el fútbol femenil, donde vimos un terreno que había muchísimo por desarrollar, muchísimo por dejar y por marcar, generar una huella. Creo que es algo que logramos en Uruguay y en Nacional. No lo pudimos hacer en la U de Chile porque estuvimos poco tiempo, pero bueno, en definitiva es también lo que queremos aportar para Cruz Azul y para el fútbol mexicano femenil. Creo que el hecho de que cada vez haya entrenadores más preparados, de que cada vez hayan jugadoras que tienen más procesos de formación durante más tiempo, hace que crezca esta disciplina y obviamente los resultados se ven a la vista. Vos ves la Eurocopa, la Copa América y la calidad de los partidos es increíble. Y no solo eso, sino también cómo ha acompañado a la gente, cómo, como a ti, Aldo, te ha generado muchísima simpatía y atracción
el fútbol femenil. Y bueno, hoy hay mucha gente que lo elige, y que no es que, bueno, o porque tengo una amiga, o porque juega mi hija, sino que gente random que le gusta el deporte, le apasiona también el fútbol femenil y eso se lo han ganado las jugadoras. Entonces, nada, hoy por hoy creo que tienes toda la razón, el fútbol femenil necesita gente especializada en el ámbito, pero también creo que necesita gente que esté acostumbrada a trabajar en el más alto nivel y en niveles profesionales para compartirle toda esa experiencia al fútbol femenil, que en definitiva fue el choque más grande de pasar del varonil al femenil. El pasar de algo tan profesional en Uruguay, cualquier categoría, cualquier liga en el fútbol varonil es muy profesional, y no de repente tanto por la infraestructura, que en definitiva somos un país que en el fútbol es pobre, pero sí en el compromiso y en la calidad de los jugadores y de toda la gente que trabaja alrededor del fútbol. Entonces creo que eso también nos ha ayudado a que podamos transmitirle a las jugadoras un montón de cosas que las hace crecer también, tanto dentro como fuera del campo, en todos los aspectos que tienen que ver con el fútbol. Así que es un poco eso lo que nos ha obligado el fútbol femenil, pero estamos súper contentos de estar acá y como te he dicho, hemos rechazado ofertas del varonil para seguir con este proyecto de vida y personal, para seguir creciendo y seguir ganando y generando cosas. Y cuando digo ganando no me refiero a títulos, sino esto que te decía, de dejar algo en las instituciones en las que estamos, de generar una identidad como creo que lo hemos logrado en este año en Cruz Azul y en potenciar a todas las jugadoras que nos ha tocado dirigir. Un poco eso también son las victorias que la gente no ve de los entrenadores, pero el hecho de que las jugadoras, una vez después que las hayas dirigido, mejoren sustancialmente su rendimiento y sobre todo sus carreras, para nosotros es un éxito tremendo y nos pone tan felices como levantar un trofeo. Así que estamos súper contentos y creo que vamos a estar en el femenil por unos cuantos años más. Súper. Justo estaba revisando, Diego, y yo te había entrevistado, seguro te acuerdas, en Sí, 2020. Acababas de salir, bueno, había salido campeón en la sub-19 varonil y justo había salido campeón en la femenil también en Uruguay. Y te estabas preparando con el equipo para jugar la Libertadores. En eso, preguntarte cómo sientes tú que en estos 5 años has también crecido a la par del FUTFEM, cómo has sentido el crecimiento de en sí el fútbol femenil, ya sea en Uruguay, en Chile, ahora en México, y también cómo ha sido tu camino como entrenador, o sea, cómo terminas de elegir el fútbol femenino y por qué te quedas en digamos, en este lado cuando también tenías ofertas en el varonil. no, el crecimiento es exponencial. Cuando estábamos en Uruguay veíamos que de repente en otras ligas, la española, la inglesa, bueno, la mexicana para nosotros también, la brasilera, que la tenemos muy cerca, la colombiana, de repente que también está cerca de Uruguay, crecían como a otro ritmo y a pasos más agigantados que los nuestros, en Uruguay, y eso hacía que la distancia entre el fútbol uruguayo femenil y el resto de Latinoamérica sea muy grande. Entonces, nos costó muchísimo prepararnos para esa Copa Libertadores, porque nosotros, como bien competitivos que somos, no fuimos a jugarla, fuimos a ganarla. Después no nos dio, o nos enfrentamos creo que al mejor Corinthians de toda la historia, pero en definitiva hicimos una gran campaña, pero íbamos con el objetivo de ganar la Copa. Entonces, preparamos dentro de lo posible, de la mejor manera, esa Copa y lo hicimos jugando mucho con equipos de categorías de fuerzas básicas masculinas, porque en Uruguay no teníamos la oposición que necesitábamos para poder competir a nivel internacional. El fútbol, sobre todo el brasilero y el colombiano, es muy rápido, son jugadoras muy fuertes, técnicamente son súper dotadas, entonces estábamos a mucha distancia de poder jugar contra esos equipos y ser protagonistas. Y bueno, nos tocó bailar como la más fea porque en nuestro grupo ya estaba Corinthians. Corinthians. Cuando pasamos a cuartos nos enfrentamos a América de Cali con Linda Caicedo, que tenía Sí. 17 años, con su prima Caicedo. Cali tenía un equipazo también, se había preparado para ser campeón. Y bueno, lo pudimos eliminar en cuartos de final. Y una cosa que no
nunca entendimos del fixture de la Copa Libertadores, que te vuelve a cruzar con Sí. la propia llave. Entonces en semifinales nos enfrentamos a Corinthians de nuevo y bueno, ahí la pasamos mal. Ya con el equipo un poco cansado, muchos partidos, un calor impresionante, nos tocó jugar en Asunción, en Paraguay, y obviamente no teníamos el rodaje del fútbol brasileño. En ese momento en Uruguay se jugaban no más de 18 partidos al año y en Brasil jugaban más de 50. Entonces es una diferencia abismal entre las ligas y se notó en ese partido, sí se notó, de repente no tanto en el primero. Oye, Diego, perdóname que te interrumpa, pero es que estás mencionando, o sea, primero Corinthians, ¿no? El multicampeón que de hecho estaba dirigido por Artur Elías, hoy Sí, DT de esto Brasil, de la ¿no? selección. Y campeón de la Copa América ahora. Exacto. Pero además, mira, hice el ejercicio también, porque también mencioné a Linda Caicedo en Cali, pero en ese equipo jugaba Carolina Arias, Yorelín Carabalí, Manuela Paví, Farlín Caicedo, que lo único que te voy a decir acá, y solo porque la entrevistamos lo sabemos, es que no son parientes Linda y Farlín. Le preguntamos lo mismo a Farlín y nos dijo que no son parientes. Ah, no son primas. No, no, nos dijo que pues en Colombia muchas se apellidan Caicedo Sí, y pues Caicedo. coincidió. Pero bueno, y bueno, evidentemente lo de Linda. Y en Corinthians juega Tamírez, Gaby Zanotti, Gaby Núñez, Jayce, hoy campeona con Gotham, que otra vez regresa, bueno, a Cordinali. Europa. ¿Estaba Coordinali. Cordinali también? Sí, Hoy campeona con Tigres. O era sea, suplente en ese equipo. Sí. Muy estamos joven, ¿no? hablando de equipos de primera gama, ¿no? Sí, Y sí, sí. después el partido del tercer o cuarto lugar lo pierden contra Ferroviaria, que ya había sido también campeón Era de el actual campeón. Libertadores. En ese momento era el actual campeón. Y lo perdimos Es- en penales. Exactamente. Entonces, o sea, me parece que lo que logras con Nacional, digamos, es histórico a todas luces, pero con lo, digamos, como que sacaste agua de las piedras, ¿no? Con poco lograste, y con tus jugadoras, hacer un papel histórico que después también cuando revisé lo que pasó en Chile, pues llegas a la final y pierdes 2-1 contra un Colo-Colo que con esa final se coronó tricampeón, o sea, era Sí, 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 bicampeón. sí. O No, y sea, tenía un equipazo. estás acostumbrado a jugar, ahora sí que a bailar con la más fea, como dijiste, ¿no? Te ha tocado siempre eso. Sí, tal cual. Pero son los desafíos que nos gustan. Y un poco lo que nos dio esa Copa Libertadores, no solo a nosotros como cuerpo técnico, sino al club. Y sobre todo a las jugadoras es mucha visibilidad. No era común que jugadoras del fútbol uruguayo salieran del país. Ujú. Y nosotros para el campeonato, ahí estábamos en pandemia y se atrasó un poco el campeonato en Uruguay y quedó para el próximo año. Nosotros perdimos 12 futbolistas que se fueron a jugar al exterior y el campeonato no nos daba la posibilidad de incorporar más jugadoras. Terminamos jugando con jugadoras de sub-19 y sub-16 las finales del campeonato, que al final lo perdimos con Defensor, pero es esa importancia de potenciar a las jugadoras y de que se hicieran visibles las jugadoras de Uruguay fue tremendo para nosotros, porque explotó de una manera impresionante y hoy por hoy jugadoras jugando en muchas ligas de América y de Europa también, que no era algo común. Entonces, también eso es lo que te decía hoy de las satisfacciones que nos da bueno, llegar a ese tipo de lugares y ese tipo de logros, ¿no? No nos quedamos con el campeonato, ni siquiera nos pudimos subir al podio por los penales, pero para nosotros fue una cosa impresionante y lo vivimos así, con muchísima alegría. Obviamente ese día con una frustración tremenda, pero bueno, después con el pase del tiempo nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado y nada, después lo que decís vos, ese Colo-Colo era un equipazo también, muy bien dirigido, por una entrenadora que había dirigido también a Ferroviaria, muchos equipos brasileños, que había dirigido Copa Libertadores. Eh, es un equipo que invierte muchísimo en el varonil, pero en el femenil también. Entonces, era difícil, lo sabíamos que era difícil cuando tomamos al equipo, que ya estaba avanzada la temporada. Nosotros cerramos como la segunda mitad del año, es un campeonato largo en Chile, no es como acá que son dos campeonatos cortos. Y bueno, lo intentamos pelear hasta el final, pero en definitiva lo que quería el club era volver a la Libertadores, que el año pasado a que estuviéramos nosotros no había podido estar, y bueno, llegando a la final lo clasificábamos automáticamente y eso también fue un logro muy, muy importante para el club y para nosotros. Entonces, nada, súper contento. Hoy me preguntaba Roberto por qué he rechazado ofertas del varonil y justamente es por eso, porque de algún modo sentimos que estamos aportando mucho para la disciplina, nos sentimos con la capacidad de poder seguir haciéndolo y porque nos genera desafíos de este tipo permanentemente.
Entonces, iré buscando los equipos que mantienen los mismos colores para ver a qué otro equipo podremos ir. Pero no, es El una Chelsea. coincidencia tremenda, ¿no? Sí. La gente en Nacional, obviamente, el hincha uruguayo es fanático, y yo soy hincha Nacional también en Uruguay, y cada vez que tomo un equipo me escriben, hinchas random que me siguen en las redes, o me dicen, grande, profe, no cambie los colores nunca. Entonces, lo seguimos ahí teniendo de apoyo y de soporte, pero es algo que nos pone contentos también, que la gente, por donde hemos estado, generalmente nos tiene buen recuerdo y aprecio, y nada, ahí seguiremos intentando mejorar el fútbol femenil y aportar lo que tengamos para que siga creciendo. Yo tengo una pregunta como que me causa mucha curiosidad porque al año que llevas en México y lo que platicas de la cercanía que manejas con las jugadoras y lo que sigues como aportando en este rubro del fútbol femenil, veo que eres un entrenador que tiene muy buena comunicación con sus jugadoras, que sí realmente eres un entrenador muy cercano y muchas veces, y te lo digo como exjugadora y como lo difícil que es que un entrenador logre eso en un, digamos, en un círculo de veintitantas futbolistas, porque además las futbolistas mujeres, bueno, es un mundo en cuanto a lo emocional, es totalmente diferente en el varonil, ¿no? Que bien lo mencionas, que se maneja. Qué bueno que lo dijo Ale, ¿eh? No, sí, es que de verdad es muy raro que un entrenador pueda causar eso en las jugadoras y es lo que yo he visto que tú has logrado con Cruz Azul y sí quisiera preguntarte esa cuestión. ¿Tú qué valores implementas en el equipo para mantener, digamos, esa cercanía, esa unión, esa comunión con un equipo, sobre todo como Cruz Azul y que no por nada, bueno, pues los resultados están ahí? No, primero que nada, la honestidad. O sea, nosotros somos muy francos con las jugadoras, las que están jugando, las que juegan menos, las que tienen pocos minutos. Para nosotros son todas importantes. A veces cuando eres jugador no lo percibes tanto. Ya sobre el final de mi carrera como jugador, que empecé a estudiar el curso de entrenador, me di cuenta de lo importante que es todo el plantel, independientemente de la cantidad de minutos y el protagonismo que tenga. Si no, es imposible sostener un año solamente de entrenamiento. Pero más allá de eso, en una liga donde se juega tan seguido, donde hay tan poco descanso, las necesitas a todas y necesitas que estén todas bien, motivadas, concentradas, todas yendo hacia el mismo lugar, empujando para el mismo lugar. Y nosotros somos muy claros desde que comenzamos todas las temporadas, con la honestidad, con el compromiso. Ellas notan que esto nos apasiona. A mí es lo que más me gusta hacer y lo que voy a hacer de aquí hasta que me muera, porque amo esta profesión, amo este deporte, y para eso estoy 24 horas. O sea, las jugadoras necesitan algo y saben que pueden contar conmigo, no importa el momento que sea. Capaz que saben que yo no se lo puedo resolver, pero encontraré a la persona que lo podrá hacer. Y bueno, estar siempre pendiente de realmente cómo están, de realmente cómo se sienten, de tratar de ser lo más directo posible y no estar adornando situaciones que de repente para nosotros no amerita. Pero sí, para nosotros es importante tener un buen vínculo con ellas, saber qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan, y que la comunicación no sea solo del cuerpo técnico hacia ellas, sino que también ellas nos devuelvan lo que están necesitando o lo que les parece, porque en definitiva, a ver, lo que logramos con Cruz Azul, si no hubiéramos tenido el grupo que tuvimos, era imposible. O sea, si uno repasaba las plantillas, sobre todo de los que fue los cuartos de final y la semifinal, era impensado que pudiéramos haber eliminado a Pachuca y haber estado muy cerca o competirle de muy buena manera a Tigres. Pero nosotros cuando elegimos a las jugadoras, vemos si son o no ideales para nuestro modelo y para nuestro sistema, y de repente en clubes donde tenían pocos minutos o no jugaban, nosotros le vemos un potencial, y nos gusta cuando las contratamos tener una charla previa con ellas, presentarles nuestro proyecto, decirles cómo trabajamos, cuál es nuestro modelo de conducción, para que cuando lleguen no se encuentren con nada, ninguna sorpresa. O sea, todo lo que van a encontrar en Cruz Azul es todo lo que le dijimos, y bueno, así hasta ahora
ha pasado y hemos logrado que ellas se comprometan al punto de ser, sin duda, el equipo revelación del campeonato. Y obviamente tiene mucho que ver eso, ¿no? En lo que fue el grupo y ese compromiso entre ellas, con nosotros, pero con ellas mismas también y con el club. Entonces, en definitiva, nosotros necesitamos sí o sí esa cohesión y en eso trabajamos día a día, dentro y fuera de la cancha. Entonces, nada, es algo que nos caracteriza, siempre lo hicimos, siempre fuimos así. Te digo, yo trabajando en el Varonil también siempre fui así, por más de que también el jugador es complejo, es complicado y es difícil de poder gestionar. Bueno, la mujer tiene sus particularidades, pero en definitiva yo vivo con 4 mujeres, así que lo tengo aceitado. Oye, Diego, estaba revisando pues los logros que has tenido también en tu carrera, que no solo abarcan lo de Cruz Azul, sino que además ustedes también, o sea, y me refiero con Javier Noble, son el primer cuerpo técnico uruguayo que sale al extranjero. Evidentemente a ti te catalogaron como el mejor DT en Uruguay en su momento. Son logros, digamos, individuales o que se consiguen pues, por lo que has logrado con la mancuerna con Javier Noble y con las jugadoras. Pero también estaba viendo pues desde que llegaste a Cruz Azul, 2 torneos y las 2 veces rompieron el récord de más goles en una temporada. Porque se habla del torneo que acabó, porque por supuesto llegaron a 42 goles, pero antes, el pasado lograron 32 y también habían roto ese récord. Luego logran la mejor ubicación en la historia del equipo, que fue el 7.º lugar, la mayor cantidad de victorias en una temporada con 8, bueno, en temporada regular, mayor cantidad de puntos, mayor cantidad de goles a favor y con mejor diferencia. Eso te habla también de una solidez defensiva más importante. Regresaste al equipo a liguilla desde la apertura 2022 que no lo lograban. La primera victoria en liguilla y qué victoria contra Tuzas cuando nadie lo pronosticaba y de qué manera lo lograron, de visita. La primera vez en semifinales, o sea, cuando terminó el torneo, yo veía que todas las jugadoras, a pesar de la eliminación, se veían completamente a gusto y entregadas a lo que hoy tienes como proyecto en Cruz Azul. Y creo que eso se fue viendo, digamos, de manera paulatina desde tu llegada, como el convencimiento de las jugadoras de todo lo que podían lograr. Porque creo que Cruz Azul, como lo mencionas, tiene una particularidad como lo que yo considero que sucede con Bravas, que es esto de que hay jugadoras que no consideran o que no tienen tantos minutos en un equipo y cuando llegan al otro le dan esa confianza y, puta, o sea, se vuelven súper importantes en el esquema del equipo. Entonces, creo que tú lograste plasmar eso en las jugadoras y hoy creo que las jugadoras que forman parte de la plantilla de Cruz Azul tienen un convencimiento de que hay algo más que lo técnico o que el nivel que tienen, que es la motivación que tú les lograste dar. Entonces, ¿qué tan importante es quiero preguntarte, la parte psicológica como la táctica en el fútbol? No, enorme, enorme, porque en definitiva tiene mucho que ver con lo que hablábamos hoy. Es importante cómo esté la jugadora fuera del campo para poder rendir dentro de la cancha. Pero después nosotros nos encontramos con jugadoras a las que le teníamos que cambiar su mentalidad desde el punto de vista de que nosotros consideramos que estábamos un equipo grande, a pesar de que de repente en el femenil no lo fuese Cruz Azul todavía, y le cambiamos el chip de esa manera. O sea, nosotros teníamos que salir a proponer todos los partidos, teníamos que ir a jugar en campo rival todos los partidos, teníamos que ser un equipo protagonista, que fuera al frente, que cuando arranque el partido nosotros no estamos ganando un punto, estamos perdiendo 2. Entonces teníamos que ir a buscar la victoria, no importa cuál fuera el rival, no importa si jugáramos de local o visitante, si era el último campeón, si es América, si es Tigre, si es Monterrey. Implementar nuestro modelo y nuestro sistema por encima del rival en el que estuviéramos enfrentando. Y creo que por momentos lo logramos en el primer semestre, pero obviamente no nos terminó alcanzando, perdimos puntos increíbles en Sí. los partidos, pero ya en el segundo semestre, por más que de repente no arrancamos tan bien, ese convencimiento estaba y ese cambio de mentalidad estaba y el hecho de repente no ganarle al América era una decepción tremenda, a pesar de haber dado un gran partido y estar a un gol de poderlo
haber empatado, pero salieron muertas porque ellas salieron a ganarle a la América. Y así lo hicimos durante todo el campeonato. Cuando le ganamos a Monterrey, no nos sorprendió, le sorprendió a todo el mundo que le hayamos ganado a Monterrey 4-0 en la Noria, 4-0. pero nosotros salimos a jugar ese partido. Sí, es un partido donde nos salió casi todo, y de repente Monterrey lo sufrió, pero era el partido que salimos a buscar, era nuestro plan de juego y fue lo que pudimos lograr. Lo mismo en la vuelta de las semifinales con Pachuca. O sea, cuando termina el partido, en el vestuario, lo único que hablábamos era de ir a Pachuca a darlo vuelta y que teníamos el convencimiento de que lo podíamos hacer, teníamos las herramientas de que lo podíamos hacer, y no era fácil porque había que ganar por 2 goles. Entonces, nosotros los 2 partidos que habíamos jugado contra Pachuca y habían sido en su cancha, lo habíamos ganado, los habíamos empatado, pero los 2-2. Los 2 con sentimiento de que pudimos haber generado o logrado algo más. Y no había duda de que podíamos lograrlo. Después, bueno, es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Jugábamos contra un gran rival que está dirigido por el mismo entrenador hace muchos años, que era el actual campeón, que tiene una plantilla increíble, que tiene una goleadora histórica en sus filas. Pero bueno, el convencimiento estaba y hicimos un gran partido y lo pudimos hacer. Y son cosas que de repente sorprendían para el afuera, pero si tú escuchabas cuál era el lenguaje del equipo, qué es lo que se hablaba, qué es lo que se sentía, sabíamos que lo podíamos lograr, no era algo que lo viéramos lejano. Y quizás antes para Cruz Azul eso era impensado. Antes nosotros intentamos cambiarle esa mentalidad, hacerlas un poco más fuertes, hacerse que se crean que son jugadoras de un equipo grande, que se crean que son jugadoras que pueden seguir mejorando, que no están en su techo, que tienen capacidades increíbles y que están en Cruz Azul hoy, pero mañana pueden estar en cualquier equipo de esta liga o de otra liga más competitiva. Y obviamente ese trabajo nos llevó un tiempo, pero la logramos convencer de que tenemos que ser y que pueden ser competitivas ante cualquier rival. Entonces, obviamente tiene que ver mucho lo técnico-táctico, el trabajo, la generación de una identidad a un equipo que de repente no la tenía, que jugaba en bloque bajo, que generaba pocas situaciones, que jugaba directo. Y bueno, nosotros cambiamos radicalmente ese modelo, pero lo importante era cambiar la mentalidad, de saber que lo podían hacer, porque hacer algo sin el convencimiento es peor que no hacerlo. Entonces, bueno, a eso apostamos muchísimo y bueno, tuvimos el trabajo también de nuestra psicóloga deportiva que lo hizo muy bien, ¿vale? Entonces, creo que logramos amalgamar un montón de cosas para que se pudiera dar la temporada que se dio y obviamente tiene que ver mucho con la apertura que tuvieron ellas y el convencimiento de nuestra propuesta, porque en definitiva ellas creen en lo que nosotros planeamos o planificamos o le decimos y eso es lo que después se refleja en la cancha, ¿no? Vos las ves que se matan en cada pelota, que no dudan en hacer lo que trabajamos durante la semana, que independientemente de que generemos alguna situación, algún error, tuvimos situaciones de repente con Alex contra Toluca donde en una salida por intentar defender el modelo le roban la pelota a Lesomeri y nos hace el gol, pero el equipo bueno, la apoyó y pudo dar vuelta el partido, pero bueno, obviamente están convencidas y a veces eso es súper importante, mucho más te diría que todo el trabajo que puedas hacer técnico-táctico. Entonces, nada, la apertura de ellas es tremenda, el compromiso es tremendo y esperemos que para este año siga igual o mejor. Oye, Diego, yo sí te quería preguntar sobre ese plan de partido en concreto contra Pachuca, porque el de la vuelta, porque unas semanas antes de que se enfrentaran en liguilla, van y se plantan y necesitaban por lo menos el empate y lo sacan, lo voy a decir yo para que no lo digas tú, con un arbitraje terrible. Gracias, primo. Gracias, primo, porque me ha costado muchísimo el tema de hablar del arbitraje. Yo lo he hablado mucho aquí y la verdad creo que no está al nivel del profesionalismo que tienen los cuerpos técnicos y las jugadoras sobre todo. Así que bueno, o sea, ya lo hemos dicho muchas veces que creemos que tiene que darle una vuelta, pero a lo que iba es, o sea, justo en relación a lo que decías del cambio de chip, se plantan ante Pachuca, le hacen un muy buen partido y sacan el empate como sea. Después, en la ida también hay un par de errores, pero
la sensación es que merecía por lo menos el empate Cruz Azul, ¿no? Entonces, ¿cómo darle la vuelta a eso para que luego te plantes en casa de Pachuca en una liguilla que no, muchas de las jugadoras o la mayoría no tenían experiencia en esa fase, ¿no? Y no solamente ganas, sino que le metes 5 a Pachuca, que las dejas sin respuestas. ¿Qué fue lo que planearon en ese partido y por qué crees que salió tan bien? Bueno, lo primero era intentar sostener lo que habíamos hecho hasta el momento que nos había puesto en esa situación, de poder jugar esa instancia de cuartos de final. Lo otro, estudiamos muchísimo al rival y vimos que le hacía muchísimo daño que le jugáramos directo. Si bien no era un equipo que nos presionaba tan alto como otros equipos de los más competitivos de la liga, Pachuca suele esperarte un poco en el segundo tercio y después sí hacer una presión intensa, pero no era como nos hacía Tigres o América, que nos presionaba alto y ya desde el primer tercio nos generaba la dificultad para poder salir. Entonces teníamos cierta libertad para salir en ese primer tercio, pero después veíamos que tenían mucha densidad en la mitad de la cancha, pero jugaban con una línea 4 muy plana y que nos permitía que si jugábamos directo y poníamos muy altas nuestras extremos y poníamos a competir aérea con sus centrales, podíamos generarle mucho daño. Y así fue, y la mayoría de los goles fueron por juego directo. Y el plan de juego salió tal cual. Teníamos que tener un partido con 0 error en el fondo, que tratar de no tomar goles porque se nos iba a hacer mucho más complicado, ser muy agresivas, presionar alto, presionar tras pérdida, intentar jugar siempre en campo rival para no permitirle, sobre todo a Charlín, tener la posibilidad de definir cerca del área. Y bueno, salió bastante bien. Ellas creo que tuvieron dos o tres situaciones claras, pero no mucho más que eso. Y nosotros, aparte de los 5 goles, generamos muchas más situaciones de gol. O sea, la distancia podía haber sido un poco mayor, pero de repente lo que modificamos con respecto a lo que hacíamos habitualmente es el jugar de forma directa desde el primer tercio, y ahí Robin nos da una mano tremenda porque tiene una muy buena pegada, y bueno, con la velocidad y con el ataque de profundidad de Deni, con los 1 contra 1 de Analu, y obviamente todo lo que nos genera Aerial, pudimos conseguir ese resultado, pero la verdad que fue un trabajo brutal de todo el equipo. Alex, las que tuvo que atajar, las atajó, estuvo muy clara en la construcción. Miranda en la salida también nos dio mucha claridad, entonces nos generaron, sobre todo la posición de nuestros laterales, mucha superioridad por banda en el último tercio, y le hicimos muchísimo daño a un equipo que no estaba acostumbrado a que lo atacaran de esa manera y tan seguido. No la dejábamos respirar ni salir de la O, porque enseguida la volvíamos a atacar y poner la pelota en su campo. Entonces, creo que nos salió muy bien, que el margen en el marcador pudo haber sido un poquito mayor, y que las jugadoras tuvieron un gran partido, todas, individual y colectivamente. Entonces, jugamos el partido que había que jugar para poder eliminar al actual campeón, que tiene un equipazo y está muy bien dirigido. Y ahora también para preguntar lo que viene para Cruz Azul, porque pues ya se hizo historia, ¿no? Ya se clasificó por primera vez a semifinales, pero viene lo más difícil, que es el mantener de repente jugadoras importantes en la plantilla que ahora se van, ¿no? Porque veíamos lo de Solange, lo de Deneisha, lo de la misma Yanesi, ¿no? Que eran piezas fundamentales en tu esquema. Y siendo Cruz Azul, porque además lo que lograron era algo histórico, ¿no? Y a lo mejor pensaríamos la mayoría que se iba a mantener la plantilla completa. ¿Cómo se reestructura este Cruz Azul para lo que viene, sobre todo en el 2026? Ya me está poniendo presión, Ale. No. O sea, es que Así es, más bien, así es. No, está bien. no. Más bien mi pregunta es ¿cómo se reestructura, sobre todo porque se van buenas jugadoras, pero Sí, obviamente ni que hablar, Cruz ni que Azul hablar. tiene la responsabilidad de seguir fichando jugadoras todavía igual o mejores, ¿no? De las que se han ido. No, o sea, para nosotros, tanto Sol, que la conocíamos porque la habíamos dirigido en Nacional en Uruguay, y era una jugadora que nos aportaba muchísimo en el último tercio, nos generaba muchísimas faltas. Creo que este campeonato no, porque ella por una lesión jugó la mitad del primer semestre y la mitad del segundo semestre, pero casi siempre la jugadora que más faltas recibe en la liga. Desde Le había pasado Querétaro, sí. con Querétaro. Pero es una jugadora que aparte nos daba muchísimo en la táctica fija, tiene muy buena pegada, muchos goles vinieron a partir de su centro, tiene un buen 1 contra 1, y además es una jugadora que jugando como interior se comprometía mucho con la fase defensiva y nos generaba ahí
posibilidad de presionar alto y tras pérdida. Y obviamente la vamos a extrañar, pero también el potenciar o el que las jugadoras tengan buenos rendimientos hace que tengan ofertas de otros clubes. Obviamente todas quieren crecer, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico. Y bueno, es una ventana que ellas se abren y después las decisiones las toma o tanto el club o ellas. Lo de Deni también la vamos a tener muchísimo, porque es una jugadora que tiene características que son poco comunes en la liga, capaz que con su velocidad de Envy de Tigres y alguna más, no mucho más, BAM, pero no muchas más jugadoras en la liga tienen esa capacidad individual y ese desequilibrio en cuanto a la velocidad. Con ella teníamos la particularidad de que era una jugadora que en realidad casi toda su carrera había jugado de lateral. Nosotros la convertimos más a un extremo, por más que en Pumas jugó algún tiempo ahí. Y obviamente creo que en el proceso y el tiempo que estuvimos, que no fue mucho, porque fueron unos 11, 12 meses que trabajamos con ella, evolucionó muchísimo y para mí fue una de las mejores jugadoras de la liguilla. O sea, terminó 100%. siendo súper importante para el equipo, hizo una gran liguilla, y creo que va a una evolución tremenda, que está lejos de su techo, que tiene muchísimo para crecer, y obviamente también la vamos a extrañar. Lo de Yanesi, un caso parecido al de Sol, en la táctica fija nos generaba muchísimo, muy buena pegada de Young, una lateral con muchísima subida, una de las jugadoras que más corre en nuestro equipo, tiene unos promedios increíbles de recorrido en los partidos. Bueno, lo de Deni ni lo dije, pero en cuanto a HCR es una locura en lo que corre Deni. Y bueno, son jugadoras que obviamente nos daban muchísimo y las vamos a extrañar, pero bueno, en eso estamos, en tratar de reforzar esos espacios que nos han quedado, tratar de seguir potenciando al equipo, tratar de convencer a jugadoras a que vengan al proyecto de Cruz Azul. Y bueno, en ese proceso estamos y estamos intentando armar un equipo súper competitivo para poder, que creo por ahí también venía tu pregunta, generar una temporada igual o mejor que la anterior. Y no es fácil porque te obliga a estar en semifinales o clasificar a una final. Entonces, nada, y estamos viendo cómo los demás equipos se refuerzan. Tigre sale campeón y se refuerza antes que cualquier equipo. Entonces, bueno, así con todos los demás. Va a ser una liga muy competitiva el próximo semestre. Los equipos se están armando muy bien. Cada vez vienen jugadoras de mayor calibre a esta liga. He escuchado jugadoras españolas con intención de venir a jugar de gran nivel, de nivel de selección, a jugar a la Liga MX, porque la verdad que tiene muchísima visibilidad y atrae mucho. Yo tengo jugadoras uruguayas que están jugando en la primera división de España y no siempre juegan en el estadio, por ejemplo. Sí. Entonces vos de repente ves que estás jugando, no sé, el Eibar, cuando estaba en primera, y ves que pasan los autos por detrás de las gradas, ¿entendés? O sea, lo que ha logrado la Liga MX es muy importante, está muy bien vendida la liga, las televisaciones muy buenas, la visibilidad de las jugadoras, es un muy buen producto, es una muy buena liga y desde el punto de vista deportivo es súper competitiva. Entonces creo que va a hacer que cada vez vengan jugadoras de mejor nivel, lo vimos el semestre pasado, Le Sommer, bueno, jugadoras que de repente en otro momento hubiéramos creído que era imposible que vinieran a jugar acá, lo hacen estando vigente, estando en el Lyon, no es que ya estaba retirada, y bueno, hoy no cumplió, a mí me hizo 3 goles, así que complicó mucho. Tuvimos que hacer 4 para ganar a Toluca, que también era un gran equipo, trajo un entrenador también de mucha jerarquía, entonces creo que la liga va a ser muy difícil, pero nosotros vamos a intentar mejorar o igualar al menos lo que hicimos este semestre pasado. Oye, Diego, explícame eso porque para mí es inentendible y te voy a ser bien honesto. Bueno, primero, solo para acabar con el comentario de Janacy y de The Nation, me parece que ellas son el claro ejemplo, ellas dos, de lo que lograste exponenciar su nivel. En Pumas, ninguna de las dos rindió como rindió ahora con Cruz Azul. Y aérea. Y bueno, Aerial es, o sea, ¿qué te digo? O sea, creo que sería absurdo no pensar en que Aerial fue fundamental, ¿no? Porque Ay, además, qué día, tío, perdónalo. Nada más un paréntesis rápido.
¿Ya había jugado de 9 Ariel o no? ¿O tú No, ella jugaba de extremo bien, y el volante en club, Pumas, ¿no? cuando Sí. hacemos el análisis de ella, el área deportiva del club la ponía en el mapa como extremo también. Eh, en el primer entrenamiento la puse de 9. O sea, le veíamos un potencial tremendo. Creíamos que era una jugadora que iba a lograr lo que ha logrado. Solamente ha perdido las dos temporadas con Charlín, porque es increíble lo de Sí, Charlín, sí, y sí. además va a un equipo que genera permanentemente situaciones de gol. Pero lo de Ariel es impresionante. Y bueno, un poco también de eso se trata el estar en equipos que yo considero que Cruz Azul es una institución gigante, pero en el femenil todavía estamos un poco lejos de todos esos equipos que han marcado el camino en el fútbol femenil acá: Tigres, Monterrey, Pachuca, América, el propio Guadalajara. Entonces, bueno, hacia ahí queremos ir, pero ya te digo, lo importante en nosotros es traer jugadoras de equipos donde de repente no han explotado, no tienen los minutos, o nosotros le vemos como a Ariel la posibilidad de reubicarla y generar un monstruo, porque lo que generamos con Ariel fue Sí, sí, impresionante, sí. pero sobre todo el trabajo más fuerte ha sido retenerla. Porque Claro. la verdad, o sea, hoy con nosotros tuvo el campeonato que tuvo, pero lo pudo haber tenido con Tigres o con Monterrey o en Estados Unidos, de donde tuvo ofertas. Y Claro. ella, un poco por el proyecto y porque se siente a gusto y te lo manifiesta, y eso nos pone súper contentos, se quedó en Cruz Azul, de repente resignando estatus por estar en un club más grande o en lo económico, porque evidentemente todavía nosotros no estamos a la par de esos equipos, pero obviamente es un poco nuestro trabajo, ¿no? De tratar de potenciar a la jugadora, porque en definitiva, mientras mejores rendimientos individuales tengamos, mayor va a ser el rendimiento colectivo. Y nada, eso ha sido vital. Perdona, Aldo, que te cortamos. No, 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 Perdón, no. tenía que No, está saberlo. bien. Está bien, porque además 36 goles desde que llega a Cruz Una Azul, locura. 20 contando los Increíble. dos de liguilla. Es una locura lo que ha generado Aerial, ¿no? 49% de los goles cayeron nada más diría en sus pies, pero también en su cabeza. Claro. Eh, No, es que por arriba gana todo, no, literalmente. todo, todo. Pero Diego, quiero que me digas, porque te voy a ser bien honesto. Si bien la campaña de Cruz Azul es histórica, ya mencionamos algunos de los datos y puntos y todo lo que lograron, yo creo que, y lo dije en su momento en un espacio como este, creo que tuvieron la oportunidad de avanzar a la liguilla también porque Pumas cayó en su rendimiento abruptamente. Y eso es en gran medida porque pasó, digamos, en sentido contrario. Ustedes empezaron mejor, perdón, ustedes empezaron peor y fueron al alza. Pumas empezó muy bien. Básicamente se veía uno de los equipos más regulares del torneo y de pronto cae estrepitosamente. Pero esto te lo menciono porque, bueno, en el fútbol siempre hay una combinación de factores para que sucedan las cosas. Cruz Azul lo aprovecha bien, hace lo que tiene que hacer y pasa en séptimo lugar. Pero ¿qué pasa? Que vemos cómo le compiten hacia Pachuca, que le compiten hacia Tigres, que le compiten a América, más allá de que pierdan, pero le compiten al tú por tú, que logran golear a Rayadas, pero llegan con Necaxa, que es uno de los equipos más débiles estadísticamente, y pierden o empatan. Que llegan con León, que tampoco tiene digamos, los mejores números en los últimos torneos y también les cuesta. ¿Por qué de pronto esa irregularidad que yo les mencionaba aquí a Ale y a Rob, que para mí era de repente muy difícil pronosticar qué pasaba con Cruz Azul? Porque podían tener un tope de rendimiento impresionante, pero también una caída estrepitosa. Sí, bueno, un poco tiene que ver con esto como es el campeonato acá, la cantidad de partidos que se juegan, la cercanía que tienen. A nosotros nos tocó ir a Necaxa en una doble fecha y bueno, pensando en proyectando este semestre donde vamos a tener en teoría muchísimos viajes, bueno, quisimos ir en bus para poder guardarnos un viaje en avión Mm, este semestre. Es un viaje eterno ir a sí. Aguascalientes. La temperatura ahí te condiciona un poco, y yo creo que ese partido, y se lo dije a las jugadoras, lo jugamos de forma displicente, eh, y regalamos el primer tiempo. Por más que nos fuimos ganando el primer tiempo, 2-1, no, sí, 2-1 ganamos, ¿no? Ah, no me acuerdo. Mm, Eh, no, sí, honestamente no me acuerdo tampoco.
Ahora 2-1, sí, hizo el revisamos. gol Robbie después de un córner, sí, el 2-1. Después, el segundo Sí, tiempo tampoco pudimos mejorar el rendimiento. Además, la no verdad, no funciona. somos un plantel muy grande, muy numeroso, en parte porque nos gusta trabajar con un plantel corto, justamente porque decía hoy Ale, de tener a todas motivadas, a todas con posibilidades, a todas que vean cercana la posibilidad de poder competir y de jugar y de aportar para el equipo, por más que nosotros las intentamos convencer de que no importan los minutos que jueguen, siempre están siendo importantes para el equipo, pero bueno, el tener la posibilidad o la cercanía de verte dentro de la cancha te hace que estés mucho más motivada. Entonces también por esos motivos no tenemos planteles tan amplios. Y además porque también está la regla que hay que cumplir de los minutos de menor. Entonces eso te obliga a de repente usar jugadoras que en algún momento lo he hablado, no están preparadas para jugar en primera división. Es una regla que la veo un poco absurda porque en definitiva no termina de potenciar a esas jugadoras. Si tú repasas todas las jugadoras que han jugado, salvo planteles como Necaxa, Puebla, que están conformados por muchas jugadoras de esa edad, pero la mayoría de los equipos, Villalpando en Tigres, fíjate cuántos minutos jugó en sub-19 y cuántos jugó en primera, y son muy pocos Sí, sí. minutos. Entonces, eso hace que no tenga el proceso adecuado de formación y en un país donde hay una sola categoría formativa, hace que lleguen a primera división con muy pocos partidos, con muy poca competencia oficial, con muy poca experiencia deportiva y hace que de repente en primera división tengas que seguir trabajando cosas que de repente no correspondería. Entonces, nosotros tuvimos en determinados partidos que, bueno, jugar con jugadoras para cumplir con esa regla, porque en definitiva, si no, después te sacan 3 puntos y te condiciona muchísimo en la tabla. Claro. Y vieron equipos como Tigres, Guadalajara, que hasta la última fecha debían minutos. Entonces, nosotros, por suerte, en la penúltima con Querétaro los cumplimos todos. Pero es algo que también te genera la liga y que tenés que cumplir, porque en definitiva, si no, vas a ver perjudicado en la tabla al final del campeonato. Entonces, también en ese tipo de partidos apostábamos por poder jugar a jóvenes con poca experiencia que de repente no tenían el bagaje necesario para poder afrontar esas situaciones y nos costó poder ser regulares en esos partidos. Y era inexplicable cómo de repente logramos esa primera victoria en la historia a Rayadas y por el margen en el resultado, pero sobre todo en el partido. O Sí, sea, sí, porque sí. puede ganar 4-0, pero de repente puede haber sido 4 situaciones de gol que tuviste. No, no. Jugamos en su campo, generamos muchísimas más situaciones, tuvimos muchísimo más porcentaje de pelota, muchísimo más remates al arco, llegadas. O sea, realmente lo superamos, como superamos a Pachuca en la semifinal y en ese partido en la anteúltima fecha que necesitábamos sumar, como decía hoy Roberto, y lo empatamos sobre el final, pero también sobre el final tenemos chance para poder haberlo ganado. Casi le ganamos en la última fecha a Tigres, pero también ahí nos pasó de que nosotros empezábamos a proyectar las semifinales y que necesitábamos descansar jugadoras que venían con muchos partidos, con muchos minutos, y nosotros empezábamos a sacar potencial y ellas empezaban a poner más jugadoras con más nivel, porque Ujú. Tempi no empezó jugando, por ejemplo, Sí, sí. porque Hermoso no empezó jugando. Date cuenta que Pedro pone a Hermoso con 4 amarillas a jugar ese partido, la última fecha. O sea, Mm. él tampoco lo quería perder el partido. Entonces, tiró a Hermoso para adentro con la posibilidad de que si sacaban una tarjeta amarilla se perdía el primer partido de cuartos de final. Entonces, a ese nivel nos hemos ganado el respeto de los equipos rivales y hace que tengan que jugar con todo para poder ganarnos o hacernos un partido competitivo. Entonces, sí estamos en el debe, en algunos partidos mostrar más regularidad, en partidos que de repente nos deberíamos sentir siempre con muchísimo respeto, pero favoritos ante otros rivales, nos cuesta como dar un paso adelante. Y tiene que ver mucho con eso que decíamos hoy, del cambio de la mentalidad en las Mm. jugadoras. Nosotros, no importa el rival, tenemos que salir a ganar y jugar como si fuese la final del mundo cada partido. Porque en cada partido nosotros nos vamos a ganar la posibilidad de poder estar donde queremos estar, ¿no? Que es el objetivo que nos habíamos trazado cuando arrancó el campeonato. Entonces sí, claramente es algo que tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando y para el siguiente campeonato no llegar con tanta presión a los últimos partidos. Date cuenta que nosotros los últimos 6 fechas
ganamos 4 y empatamos 2. Y teníamos que sumar más o menos esa cantidad de puntos para Sí, poder sí, meternos en la empataron liguilla. con Pachuca y Tigres, ¿no? Además, o sea, Exactamente, exactamente. Y bueno, entonces, de algún modo lo mejoramos porque en los últimos partidos también nos enfrentamos a Querétaro, Puebla, que en teoría y en los papeles deberíamos superarlos y lo hicimos con buen margen. Entonces, creo que en ese proceso de hacer un poquito más eficientes en ese tipo de partidos, venimos mejorando también. Pero sin duda es algo que estábamos en el debe, sobre todo en el primer semestre. Nos costó muchísimo. Incluso perdimos con Necaxa en Aguascalientes. Sí, sí, mm, sí. Y Claro. a Santos, León no le ¿no? han podido ganar incluso. A Santos le ganamos con gol en la hora de Denis. Ah, cierto, sí, al Ese final. golazo en el minuto Cierto, 96 cierto. de Sí. Denis, pero también nos costó un montón. Este, Y con León no han podido, por ejemplo, no, ¿no? O no nos sea, perdimos los dos partidos. oye, Diego, y qué se siente que hoy seas un técnico que la afición de otros equipos quiera en esos equipos? Porque terminó el torneo y yo vi memes y vi comentarios en redes sociales de, por ejemplo, en América, directiva Claudia Carrión o Luis Fuentes, si ya no quieren a Villacampa, aquí está Diego, ¿no? O Rayadas, ya no tienen a Amelia Valverde y el nuevo cuerpo técnico no convenció, aquí está Diego. ¿Qué sientes hoy de que al año, literalmente, que estás en México, te empieces a convertir en uno de los favoritos de la afición para formar parte de sus equipos? Bueno, obviamente que es como un mimo o una caricia al alma de que la gente te reconozca o reconozca tu trabajo. Y no solo la gente de tu club, sino la gente de otros clubes. Porque obviamente con la campaña que hicimos en Cruz Azul era muy fácil que la gente se encariñara con nosotros y con nuestro trabajo, porque en definitiva nunca habían visto ahí a Cruz Azul o más que verlo en esa posición, jugando de la manera que estaba jugando, Sí, sí. siendo protagonista, teniendo una identidad. Entonces, eso es como más fácil o más común. Ahora que los hinchas de otros equipos te quieran en sus clubes, la verdad que nos pone muy contentos y de alguna manera habla de nuestro trabajo. Y en definitiva, alguna posibilidad tuvimos de salir del club, pero decidimos quedarnos porque lo que decía hoy al principio, creemos que este proyecto también es nuestro, que lo hemos construido nosotros y que lo queremos seguir potenciando y obviamente también lo que comentaba, el cariño que le hemos agarrado al club, tiene una afición increíble y además los otros equipos no tenían los colores no, mentira, mentira. No, pero en definitiva no, quisimos quedarnos independientemente de que podía haber sido un crecimiento importante en nuestra carrera, porque creemos muchísimo en este proyecto y lo queremos seguir defendiendo y porque también tenemos un vínculo con las jugadoras que es muy fuerte, muy cercano y sabemos que podemos seguir potenciándolas para poner a Cruz Azul cada vez más alto. Listo, pues no sé si tengan más preguntas. Yo solamente quiero hacer rápido una dinámica como tipo ping pong de 5 preguntitas súper rapidísimas. Sistema preferido. No es el que uso, 3-4-1-2. Ok. Un entrenador o entrenadora de referencia. Puede ser mexicano o mundialmente. ¿Femenil o general? General. Va a decir Bielsa. Marcelo Bielsa. Ok. Partido que nunca vas a olvidar. Cuartos de final contra América de Cali, con Nacional. Una jugadora que admires, tanto mexicana o que juegue en la Liga MX y mundial. Bueno, para mí la mejor jugadora de la liga, me encanta cómo juega, es extranjera, es Irene, es una jugadora top y la verdad que hace todo bien. Mexicana, bueno, te puedo decir Charlyn Corral, porque en definitiva el fútbol se gana con goles y tener una jugadora que te dé esa cantidad de goles por temporada y que además de repente yo he visto que se es muy crítica con ella en algunas situaciones, pero es una jugadora que te genera muchísimo independientemente de los goles. Asiste bien, es una gran asistidora, se mueve muy bien dentro y fuera del área y participa mucho también en la fase defensiva con su equipo. Entonces, me parece que es una jugadora top, por más que de repente ya no es de las más jóvenes, pero sí es una jugadora de referencia en la Liga MX y en el fútbol mexicano.
Y por último, una palabra que defina a Cruz Azul. Grande. Súper, con ese yo me quedo con esa. Y que sepas que Irene es nuestra jugadora favorita Sí, también. también. Ah, es Y- tremendo, es tremendo, es tremendo. Y la he sufrido los dos partidos que jugamos contra América, porque es impresionante lo que te genera, ofensiva y defensivamente. Es de las jugadoras que a mí me gustan muchísimo, jugando como interior, como contención, como doble eje, pasa al ataque con una facilidad, tiene un remate exterior, asiste muy bien, se posiciona muy bien en el campo, tácticamente es brillante y además tiene muchísima jerarquía y compromiso con su equipo, ¿no? Entonces, mucha garra, si no fuera española sería uruguaya, te digo. Irene es nuestra favorita y Charlene es mi amiga, para que lo sepas, Diego. Ay, sí. Ah, bueno, quedé muy bien, Este, quedé muy bien. Oye, pues qué buena noticia, Diego. Digo, ya te vamos a dejar descansar. Primero agradecerte el tiempo que estuviste con nosotros acá, pero que a tus 42 años recién Por cumplidos, Dios, porque el 9 de exacto, diciembre correcto. cumpliste años, le puedes dar este mensaje a la afición celeste que hoy te quedas en Cruz Azul, que es oficial, que firmaste, que estás comprometido con el proyecto y que evidentemente tienen al mando de su equipo a un DT que no solo ha sido histórico por lo que ha logrado, sino que además también muestra esa empatía y ese sentido humano que creo que le hace muy bien al fútbol femenino en particular. Con esta última pregunta me despido. ¿Qué viene específicamente para Cruz Azul? Sé que ya dijiste que está pues, con las bajas, que están buscando algo, pero sí algo que la gente pueda quizá saber y tener un poco más de propia voz tuya de lo que se puede esperar para el siguiente torneo. Mirá, te puedo adelantar que tenemos una incorporación ya de una futbolista peruana, Mía León, que ha jugado en España también, que puede jugar de central o puede jugar de contención, capitana en su selección, que es joven, que tiene mucha proyección, que llegue a Araceli Torres a Cruz Azul también. De Chivas. Ujú. Y después tenemos ahí alguna posibilidad de algún pase top que podemos llegar a tener definido en estos días. Y obviamente nos queda alguna plaza más extranjera. Estamos trabajando para poder ocupar, sí, este semestre las 7 plazas. Pero bueno, también alguna mexicana más puede llegar y en eso estamos. Pero la idea es armar un equipo competitivo, sostener al menos la base de lo que ha sido el logro del semestre pasado y bueno, seguir potenciando el club para hacerlo grande en el femenil también. Muy bien, Diego. De verdad, felicidades por lo logrado en toda tu carrera, sobre todo acá en México, que ahora que tenemos por acá cerquita. Qué lástima que a los 15 años decidiste dejar nuestro país, que prefieras los asados que los tacos, pero bueno, acá siempre vas a ser Pero volví, bienvenido. Sí, pero no, volví. bueno, a ver cuánto te quedas. O a ver si dejas de decir vos y dices tú, o por ahí te sale un güey, ¿no? Puede O algo ser, puede así. ser, puede ser. No, muchísimas gracias, Diego, de verdad por tu tiempo, por tu súper buena vibra, por estar con nosotros y muchísimo éxito en el próximo torneo. Ojalá que puedas mejorar ese escalón todavía, porque eres un hombre que justo ha estado acostumbrado a eso, ir mejorando lo que logra. Ojalá lo logres ahora con Cruz Azul nuevamente y pues vamos a estar acá siguiéndote la pista. Ojalá que te tengamos pronto nuevamente con nosotros. De mi lado, un placer y un honor que hayas aceptado. Gracias, Diego. No, muchísimas gracias a ustedes, la pasé bárbaro, me sentí muy bien y invítenme de nuevo, por favor, en otro momento. Nos juntamos y Seguro. charlamos. O nos vamos a comer unos tacos. También. Ah, El siguiente lo grabamos en los tacos. No, gracias Diego por tu tiempo y qué buena noticia que vas a continuar en nuestro fútbol. Te vamos a poder seguir de cerca en ese proyecto de Cruz Azul que nos emociona porque sale de la dinámica de la liga que había sido muy monótona y es un soplo de aire fresco para nuestro fútbol. Así que encantado de que sigas. Obviamente a nivel personal, pues se te estima y ahí seguiremos de cerca la testaneta. Muchas gracias, primo. Venga, un abrazo grande. Sí, igual, gracias, Diego. Al final, digo, ya nos estamos despidiendo todos, pero gracias por la plática. La verdad que estuvo muy ameno. Muchísimo éxito. Te seguimos muchísimo y en lo personal y en como en su momento me tocó ser jugadora, me da muchísimo gusto que entrenadores como tú lleguen a nuestra liga y le sigan aportando ese granito de arena
que me parece que también de tu parte es muy bueno, a pesar de tener la oportunidad de seguir haciendo en el varonil, que sigas en femenil y que sigas con esa visión, con ese objetivo y sobre todo con ese humanismo y esa empatía, como decía Aldo, respecto a los equipos que ahora, bueno, diriges aquí en México, pero gracias por quedarte, por estar y sobre todo por la entrevista. No, muchas gracias a ti, Ale. Me pone muy contento que sean tuyas esas palabras, porque obviamente vos conocés mucho la liga, jugaste acá, no llegué a tiempo para poder dirigirte o enfrentarte, pero bueno, me gusta que sigas vinculada y que hayas hecho que tanto mi primo como Aldo se hayan enamorado del fútbol femenil y la verdad agradecerles por la difusión, no solo en la entrevista conmigo, sino de todo lo que hablan, con la seriedad que lo hacen del fútbol femenil, están informados, lo hacen de manera muy profesional y le ponen el mismo cariño cuando lo hacen con el varonil. Así que nada, agradecerles, estoy siempre a disposición, así que cuando quieran nos volvemos a juntar y charlamos de fútbol o de la vida o de lo que quieran. Un Y si hace placer. falta una portera para competirle a Alex, ahí está Ale, ¿eh? No, ya pasó ese tiempo, así que Ya le mientras de este rechinan las lado, rodillas, ya le Yo creo que ya rechinan no las se quiere rodillas. ya tirar no me más. funciona la rodilla. Ya no se quiere tirar más. Gracias, Diego. Gracias, amigos. Fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye, bye.